Vale, confirmadme si se puede ver correctamente. Sí, Vale, pues antes que nada, muchas gracias a la organización por esta iniciativa, estos materiales y demás. Y sobre todo gracias también a todos los que habéis podido asistir. Yo soy Antonio Ferrer, investigador en la Universidad de Valencia. Estoy en la ECHE, particularmente en el Departamento de Ingeniería Electrónica. Y bueno, mi tesis, estoy en el tercer año de doctorado. Mi tesis está centrada en la utilización de aprendizaje profundo, redes neuronales y todo lo que ello conlleva para resolver problemas de física. Y el que voy a presentaros hoy es un caso particular que tiene que ver con un cierto problema de computación cuántica que hemos tenido en el departamento porque trabajamos en colaboración con una empresa de Berlín que está muy centrada en el tema de ordenadores cuánticos y sobre todo Machine Learning con algoritmos inspirados en física cuántica, lo cual está muy interesante, es una línea de investigación muy potente a día de hoy. Así que de lo que yo voy a hablaros es de un proyecto ahora hablaremos un poco más en detalle, pero resumidas cuentas trata de simular una evolución de un cierto sistema de qubits, que ahora hablaremos de, pues introduciremos todo lo que son los qubits y todo el trasfondo físico necesario para entenderlo, más o menos, desde un punto inicial hasta un punto final, añadiendo unos términos adicionales que lo que van a hacer, que son esos términos contradiabáticos, de ahí el título, lo que van a hacer es acelerar la evolución en tanto en cuanto que necesitaremos en un cierto, digamos, circuito cuántico con ciertos elementos que actúan sobre las partículas cuánticas, vamos a necesitar que esos circuitos sean más cortos, por lo que vamos a acelerar los procesos y es algo que poder determinar con cierta precisión estos términos es algo muy potente en el campo porque hasta hace relativamente poco lo que se tenían eran aproximaciones teóricas y demás, pero poder sacar esos términos adicionales que aceleran la evolución es algo muy interesante para los investigadores del campo porque nos permite en un laboratorio, digamos, desde el punto de vista experimental, poder añadirlos y poder testear si con esos nuevos términos somos capaces de acelerar la evolución. Pues empezaremos con una pequeña introducción de en qué punto estamos a día de hoy con todo esto de la computación cuántica y demás. A día de hoy estamos en lo que se llama NUISC, en la era NUISC, que básicamente en castellano sería cuántica de escala intermedia ruidosa. Estamos en un punto en el que a día de hoy existen ordenadores cuánticos con varios centenares de qubits, que son las partículas más esenciales con las cuales se trabaja. A continuación veremos un poco lo que es por encima. Pero digamos que estamos en un punto donde el hardware cuántico todavía no es lo suficientemente potente para poder haber encontrado una supremacía cuántica. Hay ciertos algoritmos en los que sí que podemos hablar de una pequeña ventaja, pero a día de hoy lo que hacemos casi al 100% son simulaciones de sistemas cuánticos utilizando ordenadores clásicos. Son algoritmos que si pudiesen ser aplicados directamente sobre un ordenador cuántico real, serían muy rápidos, pero como lo que hacemos muchas veces son simulaciones, como este trabajo del que vamos a hablar, pues digamos que todavía no podemos hablar de una supremacía cuántica que se haya encontrado como tal. Pero sobre todo el nombre de ruidosa viene porque los qubits cuando están entrelazados en el sistema y tienen, digamos, su potencial cuántico, por así decirlo, presentan un cierto ruido porque con el tiempo esa evolución se va atenuando y van apareciendo pues ruido y demás que pueden afectar a las medidas que nosotros podemos hacer en el laboratorio. Ese es el punto en el que nosotros estamos. Y hablando de los qubits, ¿qué son los qubits? Pues para hacer la analogía con un sistema clásico, en el sistema clásico todos sabemos que están los bits, que los bits en una CPU clásica pues pueden tomar valores de ceros o de unos, ¿no? Solamente o 0 o unos, es un aspecto completamente binario. Lo que cambia con los qubits, que dejando un poco las matemáticas de lado, pero si tenemos aquí, por ejemplo, esta ecuación que tenemos aquí en el centro de la pantalla, esencialmente un qubit viene representada por suma, una suma de dos estados, de apagado y encendido a la vez. Es decir, que nuestro qubit puede acceder tanto al estado totalmente apagado como al estado totalmente encendido y todos los valores intermedios con una cierta, digamos, una cierta probabilidad. Por eso aquí os pongo que alfa más beta cuadrado tiene que sumar 1, eso significa que son probabilidades. ¿Esto qué ventaja tiene desde el punto de vista teórico? La ventaja que tiene es que al poder acceder a todas y cada una de los estados en un continuo entre apagado y encendido, nos permitiría, en principio, acceder a una mayor
variedad de situaciones a las cuales los bits normales no pueden acceder de manera natural. Esto es un poco la ventaja que tiene este tipo de sistemas. Matemáticamente es más complicado de entender porque luego tenemos sistemas de 2 qubits, de 3 qubits que se entrelazan y esas matemáticas ya no son tan sencillas o tan fáciles de entender, pero eso es en esencia lo que es el elemento básico del sistema cuántico. Estos elementos, estos qubits, van a evolucionar en general con el tiempo, en un cierto sistema que nosotros podemos plantear, con un operador llamado operador hamiltoniano, que básicamente, para que nos quedemos con ello, lo que es un operador hamiltoniano, nos dice o nos dictamina la energía que tiene el sistema. Pues un cierto sistema de qubits va a tener diferentes estados de energía cuantizados, por eso hablamos de cuántica, que son accesibles con diferente probabilidad por los elementos que conforman el sistema. Entonces, digamos que nosotros lo que nos interesa es poder determinar este operador, que matemáticamente es una matriz, en función del tiempo. Es decir, tendremos este operador que dictamina la evolución a lo largo del tiempo. Eso nos va a ayudar a saber en cada punto temporal los qubits en qué sistema están. Esto todo hablamos de simulación, porque todo lo que hacemos es simulación, en este caso con aprendizaje profundo, pero hay otros algoritmos más sencillos, pero todo hablamos de simulación, como os decía al principio. Entonces, el objetivo principal es determinar cuál es el operador energía o el operador hamiltoniano que va a dictaminar la evolución de nuestro sistema. Al final tenemos un ejemplo que os mostraré de 2 qubits, que es el sistema más sencillito que podemos plantear para aprovecharnos del entrelazamiento y demás. Pero eso es en esencia lo que nosotros queremos. Entonces, ¿qué problema planteamos? Aquí lo que nosotros planteamos es una evolución contradiabática, pero para entender qué es una evolución contradiabática, primero hace falta saber qué es una evolución adiabática. Una evolución adiabática de un sistema no es más que dejar que el sistema evolucione todo el tiempo que él quiera, sin ninguna prisa. Vamos a dejar que el sistema evolucione todo lo que él quiera, de manera que vamos a ir desde un estado inicial a unos ciertos estados finales, controlados, tanto el principio como el final, sabemos lo que es y queremos saber qué pasa en el centro de la evolución, digamos, en el medio, en esos tiempos internos. Por tanto, le dejamos todo el tiempo que el sistema necesite, asegurándonos de que las cosas van despacito y asegurándonos de que todo está bajo control. Ahora, muchas veces en el laboratorio no podemos estar un tiempo arbitrario esperando porque, como os digo, cuanto más tiempo sucede, cuanto más tiempo transcurre, esos qubits se van desentrelazando, va apareciendo un ruido en la medida que no es para nada apropiado si queremos determinar las cosas con cierta precisión. Entonces, para ello se plantea desde el punto de vista matemático añadir un término adicional que es este HCD, que básicamente sería el operador, un operador de energía, un operador hamiltoniano adicional contradiabático. Entonces, estos términos de aquí lo que nos van a ayudar es a contrarrestar cualquier posible transición no deseada de los qubits de un estado a otro, ayudando a acelerar el sistema. Entonces, esto en un punto de vista experimental se traduce en, ¿vale? Vamos a necesitar menos pasos. A lo mejor en lugar de necesitar 3 o 4 pasos para evolucionar el sistema desde el punto inicial hasta el final, necesitamos 1. Y llegamos con una precisión muy, muy similar, lo cual es muy ventajoso. ¿Qué problema tiene esto? Que claro, estos términos tienen que ser determinados con precisión y estar seguros de que estamos hablando de lo que estamos hablando porque si no pueden emborronar los resultados. Entonces el objetivo principal del trabajo fue plantear ciertos sistemas más o menos sencillos en los cuales pudiésemos, digamos, adquirir estos términos de aquí contradiabáticos. En la literatura, bueno, ahora hablamos de la literatura, pero para que os hagáis una idea, esto de aquí simplemente es una manera que hay de reescribir este operador nuevo, como os comento, en función de una cierta función de esquema, que es esta que se llama aquí lambda, pero es simplemente es una manera matemáticamente más, digamos, apropiada de escribirlo, pero no, eso no es un problema. Realmente lo que hacemos, para que entendáis un poco de cómo funciona esto, si tuviésemos un camarero que tú llevas una bandeja con un vaso de agua, la evolución adiabática sería que el camarero fuese caminando de una cierta mesa A a una cierta mesa B con la mano quieta, entonces el vaso pues no derramaría ninguna gota de agua, ¿no? Eso sería una evolución adiabática y el camarero se tomaría todo el tiempo que él necesitase para ir desde una mesa hasta la otra. Si ese camarero quiere ir más rápido, probablemente si no mueve la bandeja de manera apropiada acorde a su movimiento,
lo más probable es que acabe derramando alguna gota y se acabe derramando el agua o el líquido que hay dentro del vaso. Eso es algo que no desearíamos. Entonces, la evolución contradiabática dice, de acuerdo, este camarero va a ir de una mesa a la otra de manera acelerada, pero realizando ciertos movimientos adicionales con la bandeja, de manera que la bandeja y el vaso irán acorde al movimiento acelerado del camarero, como veis aquí en esta imagen. Entonces, eso es un poco lo que pretende desde un punto de vista más visual estos términos adicionales que nosotros estamos añadiendo. Solo que en lugar de vasos, pues hablamos de qubits y en lugar de camarero, pues hablamos de un sistema cuántico. Pero es en esencia para que os quedéis con la idea qué es lo que queremos. Entonces, necesitamos saber esos términos adicionales, esos movimientos que tiene que hacer el camarero, cuáles son para que no se derrame ninguna gota de agua. Eso en esencia el concepto. Esta imagen está muy bien porque es uno de los primeros artículos que salió en la literatura sobre el tema y la verdad es que es una manera de entenderlo bastante buena, yo creo. De acuerdo, pues aquí en cuanto a matemáticas, esto simplemente lo he escrito porque una de las maneras que hay en la literatura o que había en la literatura de determinar estos nuevos términos, que se llaman, aquí les hemos puesto el nombre de ACD porque tienen nombre de potencial, pero en esencia esta fórmula matemática, evidentemente, como podéis ver, pues no es que a simple vista parezca muy complicada, es que sobre el papel también lo es, realmente. Entonces, ¿qué ocurre? Que hasta que se han introducido métodos de deep learning, aprendizaje profundo en este tipo de cosas, el campo de la computación cuántica, machine learning cuántico, ha sido algo muy nicho, en el sentido de que pues la gente ha hecho cosas, pero no ha habido un grupo multidisciplinar que pueda hacer tanto aprendizaje profundo, inteligencia artificial, como cuántica al mismo tiempo. Entonces, era como que los dos campos estaban muy separados. Pero digamos que hasta hace unos meses esta ecuación de aquí era la única manera de poder obtener hasta un cierto grado de aproximación L, como siempre aproximaciones numéricas, estos términos adicionales que os decía. Entonces, evidentemente, cuando vamos a un número muy grande, un sistema muy grande con muchos qubits y muy farragoso, muy complicado, determinar con cierta precisión estos términos matemáticamente es difícil. Entonces, lo que nosotros planteamos es un sistema de aprendizaje profundo con unas ciertas salidas. Lo que vamos a hacer es una red neuronal que nos pueda simular esa evolución del sistema de qubits desde el principio, desde el punto inicial, hasta el punto final. Entonces, quizá vamos mejor directamente al diagrama que planteamos, porque una imagen vale más que 1000 palabras. Entonces, lo que nosotros hacemos, una cierta red neuronal bastante vanilla, bastante casual, por así decirlo, sin mucha modificación de arquitectura. Tenemos una entrada que es el tiempo que nosotros queremos medir, por ejemplo, de 0 a 1 segundo. Y como salida, ¿qué es lo que tenemos? Como salida vamos a tener diferentes cosas. Primero vamos a tener esta función lambda, que es una función que nos dictamina cómo evoluciona el sistema de un punto a otro, a qué ritmo lo va a hacer y sobre todo cuáles son los términos que nosotros queremos determinar como ese operador extra que estamos añadiendo. Esta C de aquí, simplemente para que os quedéis con la idea, es una manera de descomponer en términos esta matriz que nos va a decir qué operaciones son más o menos importantes. Eso es un resultado interesante que al final lo comentaremos, pero de momento no tiene mayor importancia. Entonces, lo que hacemos es simular esta ecuación, que sería la ecuación total, que estábamos viendo antes, simplemente que son los dos términos, los dos operadores, el adiabático y los nuevos términos que queramos determinar. Pero claro, necesitamos informar, por eso son redes informadas con física, porque necesitamos informar a la red de qué física tiene que respetar. ¿Qué física va a tener que respetar? Hay diferentes cosas que son importantes en física, ciertas exigencias que tenemos que pedir a esos operadores para que se puedan corresponder con energías del sistema y demás, pero esencialmente nos vamos a quedar con una, que es el principio de mínima acción. Para que entendamos, el principio de mínima acción es lo que dictamina que el punto, digamos, que la manera más rápida de ir del punto A al punto B es una línea recta. Ese es el símil. Esto se aplica desde un punto de vista mucho más general, pero digamos que esa es la idea. Exigir al sistema el principio de mínima acción, que es lo mismo que exigir pues, la lógica física que hay detrás, que la solución sea lo más física posible. Eso es un poco, hay más cosas, pero para no entrar en mucho detalle matemático, emborronar la presentación, eso es esencialmente lo que hacemos. Entonces, entrenamos la red como una red normal, exigiendo esa física, y extraemos los resultados. Aquí, por ejemplo, podemos ver las curvas de pérdida, que serían curvas de pérdida bastante normales. Sin entrar mucho en detalle, aquí en este punto nosotros
nos dimos cuenta en aquel momento que había una cierta convergencia de la red, porque si os fijáis aquí hay una pequeñita convergencia que ya luego la red mantiene más o menos plana. Es en este punto donde nos dimos cuenta que empezábamos a obtener buenos resultados con la física que nosotros habíamos exigido. Esto es, como os digo, es para un ejemplo de 2 qubits, que es el sistema más sencillo que podemos considerar. Básicamente lo que estábamos intentando era simular el comportamiento de una molécula de hidrógeno, de un H2, ¿vale? Una molécula de hidrógeno bastante sencillita. Entonces, por ejemplo, aquí lo que tenemos es una función la función que os comentaba de esquema, que básicamente nos va a decir cómo se va a mover nuestro sistema del punto 0 inicial en el tiempo al punto 1, un segundo más tarde. Como veis aquí, lo que habéis presentado es simplemente esta función y su derivada para diferentes puntos del entrenamiento, pero aquí lo más importante con lo que me gustaría transmitiros es que la convergencia de la red lleva a que lambda es igual al tiempo. Si os fijáis aquí, tenemos una línea recta. ¿Esto qué quiere decir desde el punto de vista matemático? Quiere decir que esto es una parametrización. Entonces, la red lo que está convergiendo es a decirnos que la parametrización no es necesaria. Podemos quitarnos la parametrización porque la solución óptima no tiene parametrización. Digamos que esto es un artilugio matemático que se utilizaron en la literatura para poder manejar mejor esa evolución. Pero la red nos dice, no hace falta que consideréis nada extra, os estoy diciendo que la parametrización no es necesaria. Eso es un resultado uno de los resultados más importantes que obtuvimos en ese trabajo. Y luego, si queremos pasar esto, me lo voy a saltar porque no tiene más interés. Esas son las componentes del operador para que veáis que pueden salir. Es como una matriz 4x4 para 2 qubits y tenemos cada uno de los componentes en función del tiempo. Somos perfectamente capaces de sacarlo con la red, lo cual es una solución bastante deseable. Vimos que se correspondía con ejercicios hechos previamente en la literatura, lo cual era muy, muy, muy buen resultado en el sentido de que se estaba reproduciendo algo que ya sabíamos que tenía que ocurrir. Por ejemplo, aquí estos son los niveles de energía para diferentes casos. Esto básicamente es para distancias entre las dos moléculas, un Armstrong, 1,5 Armstrong, 2 y 2,5 Armstrongs. Pues cada distancia entre los dos átomos de hidrógeno nos va a dar diferentes soluciones de energía. Como veis, aquí en diferentes colores tenemos los 4 niveles de energía, que son 4 estados. Aquí lo que me gustaría simplemente que os quedaseis es que la parte de abajo es una evolución totalmente diabática. Como os decía, dejamos que el sistema evolucione todo lo que quiera. Como podéis ver aquí, hay veces que los niveles de energía están muy cerquita. Esto básicamente se traduce en un posible mal comportamiento del sistema, porque al estar muy cerquita quiere decir que los qubits van a poder saltar de un nivel a otro con mucha facilidad. En cambio, nuestra evolución contradiabática, a pesar de que aquí tenemos niveles muy, muy similares, en toda esta parte, como veis, el amarillo y el rosa, y aquí también, están bastante separados, lo cual nos asegura que en la mayor parte del tiempo vamos a tener separaciones muy grandes y, por tanto, un comportamiento bastante agradable del sistema. Y finalmente, lo que os quería mostrar, esto es un poco, digamos, acorde al operador que nosotros tenemos. Podemos hacer diferentes operaciones en el sistema. Podemos, por ejemplo, si tenemos 2 qubits, podemos rotar uno en la dirección X, rotar otro en la dirección Y, la dirección Z. Hay ciertas operaciones, por ejemplo, dejarlo quieto también es una operación. Entonces, hay ciertas operaciones que podemos hacer en el sistema cuyo número aumenta con la cantidad de partículas que tenemos. Entonces, uno de los resultados que queríamos extraer era, ¿vale? ¿Eres capaz de preguntarle a la red si es capaz de darnos cuáles son las operaciones más importantes? O sea, qué operaciones tienen más peso a la hora de determinar este comportamiento contradiabático. Como os digo, pues cada operación sería, digamos, como en qué sentido tiene que girar el camarero la bandeja, en un sentido u otro, para que la evolución sea contradiabática, pero sin derramar agua, ¿no? Por así decirlo. Entonces le preguntamos qué operaciones son las más importantes y nos dijo, por ejemplo, que las más importantes era rotar un qubit en X y el otro en Y viceversa, que son estos CX y este CY. Eso estaba completamente en correspondencia con lo ya estudiado en trabajos anteriores y es una de las iniciativas que nos dijo, vale, esto es un buen resultado, vamos a intentar publicarlo y se publicó. De hecho, hace cosa de un mes, mes y medio que está en revista y la verdad es que fue un trabajo que a nivel de grupo fue el primero que hicimos, lo cual fue algo que nos llenó muchísimo, por así decirlo. Y ya en cuanto a conclusiones, y con esto ya termino, quizás me gustaría centrarme más en cuál es el mayor percance
o el mayor hándicap que tiene este tipo de modelos, porque no todos de color de rosa. Digamos que cuando tenemos un sistema de qubits, de n qubits, las cantidades de operaciones que podemos hacer escalan como 2 elevado a la n, escalan de manera binaria. Entonces, como os podéis imaginar, para 2 qubits vamos a tener 4 posibles operaciones, para 4 qubits vamos a tener 16 posibles operaciones, pero si nos vamos a n igual a 12, los números empiezan a ser muy grandes, ya empiezan a ser matices de 4096 por 4096. Y evidentemente llega un punto en el que vamos a tener un cierto límite en cuanto a las simulaciones que podemos hacer. Siempre podemos simular esto, pero claro, llegará un punto en el que la red cada vez va a entrenar más lento, hasta que llegará a un punto que dependiendo del hardware que tenemos, las tarjetas gráficas y demás, podremos llegar más lejos o más cerca. ¿Qué posibles soluciones hay a esto? Hay diferentes cosas que se pueden hacer a nivel de código, pero quizá una de las más importantes y quizá en lo que se centrará parte de nuestro trabajo futuro es en utilizar toda la matemática y toda la potencia algebraica que hay detrás de este tipo de sistemas y este tipo de ecuaciones para poder reducir al mínimo y ayudar al máximo a la red. Reducir al mínimo las operaciones que ella va a tener que hacer haciéndolas nosotros antes a mano. Este tipo de cosas se pueden hacer y es algo que nos gustaría estudiar en el futuro, pero para que sepáis que pues, no todo es de color de rosa porque hablamos de simulaciones y al final las simulaciones tienen sus límites. Y nada, realmente es un poco todo lo que os quería contar. Veo que son y 25, así que creo que estoy bien de tiempo. Y nada, si queréis preguntarme cualquier cosa o hacer cualquier comentario, lo podemos ver sin ningún problema. Aquí, como veis, está supuesto pues, que está publicado. Aquí tenéis el DOI por si queréis echarle un vistazo más en profundidad. Y nada, muchas gracias por escucharme. Muy bien, muchas gracias, Antonio. Muy interesante. ¿Tenemos alguna pregunta de la investigación de Antonio? Sí, hay aplausos por ahí, pero no veo manos levantadas. Muy bien. Antonio, yo te voy a hacer una pregunta. A ver, perdona porque yo de este tema de física y computación cuántica, ni idea. Entonces, mi pregunta es, ¿qué diferencia hay entre la computación clásica o computación cuántica y para qué? Porque ahora mismo es una ciencia que está en evolución y aún no está demasiado bajada a la tierra, digamos, para qué o qué beneficios puede tener a la hora de hacer procesos o en el futuro en que nos puede beneficiar en comparación con la computación clásica. Pues en computación cuántica, digamos que la diferencia en un circuito, o sea, perdón, en un ordenador cuántico, un hardware, un CPU cuántico, lo que él entiende son circuitos. Entonces, tú tienes ciertas partículas y se hacen ciertas operaciones sobre los qubits, de manera que, por ejemplo, los podemos entrelazar, uno podemos apagar, otro podemos encender. Entonces, este tipo de mecanismos, el hecho de que los qubits se puedan entrelazar entre sí mismos, ayudan al sistema a poder acceder a muchas relaciones de tipo no lineal, por así decirlo, a las cuales no podría acceder de manera natural un ordenador clásico porque no tiene toda esa posibilidad de acceder a todo el continuo de posibilidades. Esto, por ejemplo, a pesar de que sean simulaciones, en el grupo lo estamos aplicando, por ejemplo, en imagen médica. Tenemos un compañero que está trabajando en imagen médica donde plantea redes convolucionales como las clásicas, solo que en lugar de hablar de kernels, hablamos de qubits. Y las operaciones las hacen los qubits, de manera que, por ejemplo, los qubits, al entrelazarse, son capaces de sacar mucha parte, por así decirlo, de la información no lineal, de las características no lineales que hay entre ciertas partes de las imágenes, que de manera normal, de manera con un sistema clásico, no sería capaz de extraer. Y haciendo ese análisis previo de extracción de características no lineales, digamos que el sistema, por ejemplo, es capaz de llegar a una muy buena detección de cáncer en mama, por ejemplo, que un sistema clásico no podría. Un ejemplo sería ese, pero básicamente todo se basa en el hecho de que las relaciones no lineales potencian la extracción de características de los sistemas, ya sea imágenes, digamos, datos de sonido con series temporales. Tiene una gran aplicabilidad, pero de momento está limitado por el hardware cuántico que hay. En el futuro quizá esas cosas se pueden hacer de manera mucho más rápida cuando podamos de verdad pues, tener lo que os comentaba de supremacía cuántica. A ver si es verdad. Muchas gracias.
Me queda muy claro. Antonio, yo quería preguntarte, vosotros todo lo que trabajáis no tenéis acceso a hardware cuántico, ¿no? Todo lo que hacéis lo hacéis con simulaciones, ¿no? Sí, a ver, todo lo que hacemos lo hacemos con simulaciones. Sí que podríamos tener acceso a, porque hay diferentes iniciativas de acceso a ordenadores cuánticos y demás, pero la gran mayoría de ellos acaban siendo de pago, también es verdad. Nosotros, como tenemos esta colaboración con la empresa, muchas de las cosas que planteamos nosotros somos la parte, digamos, de la universidad. Entonces, a nosotros nos pueden dejar acceder a los ordenadores, pero los que acceden mayoritariamente son ellos. Por ejemplo, estos resultados sí que han sido testeados con un ordenador cuántico real y así como con simulaciones numéricas también. Y digamos que el porcentaje de agreement, por así decirlo, ¿no? La veracidad de estos resultados ha resultado ser bastante buena en el punto de un error de menor del 1%, lo cual está muy bien. Pero digamos que todo el tema de probar en ordenadores cuánticos lo hacen más la contraparte de la empresa. Muy bien, pero bueno, las técnicas que habéis estado utilizando de Deep Learning para resolver problemas que habéis visto que no tienen solución analítica, esto sí que vais a poder aplicarlo en más ocasiones, ¿verdad? Sí, esta metodología de hecho ha sido algo bastante general. Siempre se puede ir a casos particulares. Ujú. Por ejemplo, lo que os comentaba de todas las posibles operaciones que se pueden hacer, de girar un qubit en un sentido o en otro, realmente a la hora de la verdad en un laboratorio lo que se hace es esas posibles operaciones están fijas. Entonces se dice, por ejemplo, podemos rotar un qubit en una dirección y en otra y este al revés. Tienes 2 o 3 operaciones que puedes hacer del total de todas aquellas. Aquí lo que hicimos fue considerar todo a la vez, por eso también es un modelo muy pesado de entrenar en ese sentido, pero a la hora de la verdad, por así decirlo, las posibles operaciones que se pueden hacer en un laboratorio están pues limitadas al tipo de hardware que tienes. Eso es cierto Bueno, también. bueno, pues enhorabuena, Antonio. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.